acerca de estas incautaciones de droga en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, como recordamos, y bueno, de lo que ha surgido a raíz de las propias investigaciones y de cómo están siendo señalados agentes de la Policía Federal. Han obtenido los colegas de Reforma la información de las averiguaciones correspondientes, donde se revela que detenidos pues controlaban o controlan el tráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, aquí lo que se está señalando es algo muy, muy grave. Primero, que estén policías federales involucrados, y más aún que la nota en sí misma es una denuncia, porque señala que se está negando la propia PGR, la CIEDO en este caso, a indagar la pista de lo que aquí llaman narcopolicías, pese a que hay testimonios, pese a que hay en las investigaciones testimonios muy claros sobre la presunta intervención de agentes de la Policía Federal en este asunto del tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional. Dice aquí el staff de Reforma, que es muy interesante, el diario Reforma publica frecuentemente noticias. Hoy toda su primera plana es de staff, ¿no? Capturan a soldados plagiarios, el staff de Reforma. Avala Cofetel no pago, staff de Reforma. Acusan por coca a agentes de la Policía Federal, staff de Reforma. En un viaje de terror manejan por Zacatecas, staff de Reforma. Lo traigo a colación, la disertación, porque vuelve la revista Proceso a su vez también a sacar un recuadrito donde dice que algunas de las notas son firmadas por el staff de Proceso por razones de seguridad. Así que es todo un tema, hablando de dos de los más importantes periódicos o medios de comunicación en nuestro país. Pero me detengo en esta parte que tiene que ver con la cocaína, Madrid y México. Policías federales que controlan el tráfico de cocaína en el Aeropuerto Internacional, según declaraciones de dos implicados en el caso de los 3 sobrecargos detenidos en diciembre en Madrid con 135 kilogramos de droga. Empleados de la empresa de seguridad privada Eulen, por cierto de origen español, detenida por presuntamente haber solapado a los sobrecargos de Aeroméxico, aseguran en declaraciones ministeriales que por cada cargamento los federales pagan alrededor de $1,000 a los encargados de vigilar el paso de maletas. Jaime César Valencia, revisor de Eulen, preso por una supuesta colaboración con policías y narcotraficantes, y Josafat Jonathan Guzmán, inspector de la misma compañía, declararon que los cruces de drogas se realizan en un filtro de la Terminal 2 para funcionarios de alto nivel, diplomáticos y celebridades. Y fue justamente en ese punto por el que ingresaron a la sala de espera los sobrecargos de Aeroméxico Gerardo Zárate Álvarez, Luis Isbal Áviles García y Eduardo Pérez Anaya, detenidos el 7 de diciembre en el aeropuerto de Madrid-Barajas con los 135 kilos de cocaína. Guzmán, el revisor de Eulen, era novio de Carmen Natali Labastida, quien estaba a cargo de los rayos X en el filtro KP, cuando los sobrecargos de Aeroméxico cruzaron. Debido a que existen ciertos arreglos entre el personal de la empresa en donde ella labora y personal de la Policía Federal que está adscrito al aeropuerto, es que ella dio el paso a estas personas para continuar con su destino. Y me comentó que por dejar pasar, ya sea droga o dinero, le dan una cantidad aproximada de $1,000 por cada evento, manifestó Guzmán Rubio en la indagatoria, y aquí viene la indagatoria. El inspector Valencia Martínez, por su parte, relató a la CIEDO que Carmen Natali Labastida, actualmente prófuga, hablaba en voz alta con el personal de Eulen de sus actividades ilícitas e incluso invitaba a otros empleados que colaboran con los federales para llevarse una lana extra. Ella les decía, mira, así se gana una lana, a lo que yo no accedí, se asienta en la declaración. Tanto Guzmán como Valencia ofrecieron identificar a los federales implicados en las operaciones de narcotráfico, a pesar de lo cual la CIEDO no ha detenido hasta el momento ningún elemento. No sé sus nombres de los policías implicados, pero sí los puedo identificar si los tengo a la vista, dijo Valencia. ¿Qué te parece, Sergio, esta nota de 8 columnas del diario Reforma que titula "Acusan por coca a agentes de la Policía Federal"? Muy jugosa, como casi todas las que vienen firmadas por el staff. Al rato aquí vamos a aparecer y el staff de la mesa política opina. A este paso que vamos. Al paso que vamos. Abordo un ángulo que tiene que ver con mi nacionalismo de la vieja escuela. Es decir, yo creo que tenemos que buscar la simetría en el trato con el exterior. Y esta aclaración viene al caso
porque así como Lorenzo se entretiene bien morbosamente viendo las tribulaciones de los republicanos, yo me entretengo viendo las tribulaciones de Pemex en España. Que de eso hablaremos esta semana muy ampliamente, por cierto. Y en eso he estado leyendo cómo sectores españoles están indignados para defender la españolidad de Repsol, amenazada por Petróleos Mexicanos, que quiere tener más influencia en esa empresa petrolera. En ese sentido, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los puntos más estratégicos para el gobierno federal, por muchas razones que tienen que ver con las comunicaciones y con el hecho de que es uno de los puntos nodales para el ingreso y traslado de drogas por nuestro país. Eso lo sabemos desde siempre y ha sido siempre un foco de corrupción. En ese sentido, hay dos comentarios que quisiera hacer. El primero, la profunda ineficacia de las autoridades que controlan, manejan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las cuales se les desamarró el lacito que mantenía unido el transformador que daba luz de emergencia, con lo cual se fue la luz la semana pasada en el aeropuerto. Inconcebible, inaceptable, ridículo y absurdo, pero muy representativo de la terrible ineficacia del gobierno federal en todo o casi todo lo que tiene que ver con seguridad. En segundo lugar, la mexicanidad. ¿Pero en qué cabeza cabe que le entreguen una empresa ibérica de dudosa calidad, Eulen, el control del acceso, vamos, y que los dejen operar a su antojo? Pues sí. Vamos, es de un infantilismo, y lo peor es que nadie levanta la voz en defensa de la mexicanidad. Yo lo hago, me parece una aberración que entreguen la seguridad privada en los aeropuertos de México a una empresa española. Y si el nacionalismo de la vieja escuela, si nos hablan de españolidad allá, hablemos de la mexicanidad aquí. Denise, ¿qué dices? Mira, me parece una constatación de que los cárteles mexicanos se han internacionalizado y operan con mucha facilidad, ya no solo en territorio mexicano. De hecho, como lo argumenta Edgardo Buscaglia, es en este sexenio, el de la guerra frontal contra el narcotráfico, que los cárteles precisamente se han fortalecido, se han extendido y que ahora entran y salen a su antojo por aeropuertos, incluyendo el de Barajas, Carmen. ¿Qué dices, Lorenzo, de todo lo que leímos y oímos de Denise y de Sergio? Bueno, para tocar otro punto, esto me parece una lucha eterna, literalmente el cuento de nunca acabar. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que la Policía Federal, ahora sí, y ahí está para que vean el equipo, la gran producción de televisión donde los policías federales están a la altura de los héroes de cualquier parte del mundo desarrollado? Pero resulta que no, que cada vez que nos cuentan que ya hay otra policía, esta sí, muy profesional, muy comprometida con la lucha a la que tienen que hacerle frente, es algo ético, ya cambiaron sus valores y no salen con que son los que están propiciando el paso de droga en el aeropuerto. Entonces, ¿qué diablos ha estado haciendo García Luna? ¿Qué han estado haciendo los responsables? Bueno, todavía no es candidata, pero Josefina Vázquez, la precandidata del PAN, ha declarado que ella seguiría la misma estrategia que Calderón en el caso de la lucha contra las drogas, que ya ella pasaría de la primera etapa a la segunda. La primera es esto de declarar la guerra, y ella propone la segunda etapa es preparar las instituciones. Pues que no era al revés, que no era primero preparar a las instituciones para que luego ya en la segunda etapa se lanzaran a la guerra. Pero no, pero además lo dice con un gusto. ¿Qué tipo de guerra han decidido llevar a cabo?
aquí está, esto del aeropuerto es vergonzoso. Es muy lamentable. Los españoles son los que se encargaron de encontrar, los españoles, como dice Sergio, se encargaron de dejar pasar la droga y luego se encargaron de encontrarla. Todo fue una operación española. Sí. Y ya está terminando el sexenio de la guerra. Los agarraron en Barajas. Sí. Ya está terminando el sexenio de la guerra frontal y no pueden controlar un aeropuerto. Oye, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además ya no hablamos de ello porque nos faltó tiempo, pero la semana pasada ocupamos mucho tiempo del caso de los 10 policías federales también en Ciudad Juárez, que fueron, por fortuna, pues detenidos y que están siendo procesados después de haber intentado extorsionar, torturado y cuánta cosa hay en contra de un empresario que pues decidió denunciar. Pero bueno, más allá de eso, es interesantísimo lo que dice Lorenzo sobre el tema de las instituciones y la declaratoria de guerra. Bueno, yo no sé qué piensen, pero Gilberto Molina, de nuestro equipo, del equipo de Noticias MBC, nos envía el Diario Oficial de la Federación. Y sí que llama la atención que veamos en este momento, 3 de octubre de 2011, la publicación del Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública. Y dije, ¿qué no tenían? ¿O tenían otro menos bueno que este? ¿O qué es lo que sucede? Bueno, lo que aquí se anuncia y se publica en un texto que es de más de 80 cuartillas más o menos, o casi 80 cuartillas, dice: Manual de Organización General, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración, bla, 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 ha tenido a bien expedir el Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública. Y viene aquí todo el índice, todo lo que hace cada una de las subsecretarías, la oficialía mayor, la introducción, los antecedentes, la historia, el marco jurídico administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Me detengo aquí en una parte que nos llamó también la atención. Por ejemplo, en la página 76 dice: Dirección General de Comunicación Social, se define el objetivo y se especifican las funciones que son las de ser conducto de la Secretaría en sus relaciones institucionales con los medios de comunicación, dar a conocer a través de los medios de comunicación las actividades y resultados de la institución, plantear, sugerir y organizar en materia de seguridad pública y prevención de delitos, publicidad y programas de difusión. Ahí está el equipo que decías. Ahí está el equipo. Bueno, yo no sé qué piensen, pero publicar a estas alturas del partido el Manual de Organización General, no sé qué pensar de esto, Sergio. Bueno, este es el gobierno después de los hechos. Como hubo un escándalo porque mandaron a hacer un programa de televisión, ahora ajustan la ley. A este paso, pues pronto saldrá otro decreto diciendo que España ha sido nombrada la encargada de vigilar la seguridad en el aeropuerto internacional. Después de. Vamos, es el relajo. Es un gobierno de relajo que se encarga, hacen lo que quieren y lo van justificando después con decretos de este tipo. Pero el relajo implica buen humor. Eso de relajo, Sergio, aquí en el fondo es tristísimo. Es una tragedia. El país va por un camino que no lo hubiéramos pensado, incluso en nuestros peores momentos y pesadillas. Hace 10 o 15 años no hubiéramos pensado que estaríamos en donde estamos ahora. Supongo que ese manual sustituye a otro, ¿no? No debe sustituirlo. A otro, pero el punto es que no encuentran cómo ser eficaces. Es que frente a ese manual que saca el Diario Oficial de la Federación está lo que saca Reforma, y contrastémoslo. La realidad está en lo que dice Reforma y lo irreal está en los manuales. Pues ahí está Denise Dresser, como siempre. Gracias por estar aquí esta mañana. Hasta la próxima. Gracias. Yo diría un comentario final. Venga. Frente a la caracterización del relajo. Yo diría más bien que es el gobierno de la improvisación, el gobierno que reacciona frente a eventos fuera de su control. Sí. Y que intenta a posteriori justificar estrategias que no ha diseñado. Me parece que improvisa en lugar de gobernar. Gracias, Denise, por estar aquí. Gracias, buenos días. Buenos días, Sergio, nos vamos.
Buenos días. Gracias, Lorenzo, gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Ya no hablamos del caso Lorenzo Meyer, pero ya habíamos hablado la semana pasada. Nos da mucho gusto, por cierto, esta parte de la historia que te ha tocado vivir de una demanda por razones ya explicadas en su momento y de la absolución que una instancia judicial determinó para ti y para MBS, y veremos qué sucede al respecto. Así que nos da gusto dar esa noticia la semana pasada y compartirla con